A darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Pedirte que tu presencia, Dios, tu palabra sea sobre nuestra vida. Gracias por todas las cosas que haces, Señor, que son buenas. Pedimos que nos ayudes y nos enseñes más de ti, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu favor, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver el segundo punto de la confesión de fe del capítulo 2. Vamos a ver el numeral 2 de la confesión de fe. Entonces le invito a que lo abra y que vaya mirando. ¿Tienes la confesión de fe? Olga, porfa, dale la confesión a ella, una que hay por ahí. Numeral 2 del capítulo 2. Para que lo vayamos leyendo, dice así, voy a leerlo. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura. De modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Hoy vamos a hablar de las relaciones de Dios, de cómo Dios se relaciona primero con Él mismo y cómo Él se relaciona con los demás. Esa es otra porción de la confesión de fe y hay una palabra que se llama aceidad. No sé si usted la ha escuchado o no la ha escuchado, se llama aceidad. Es uno de los atributos incomunicables de Dios y tiene que ver con lo que dice la confesión. Dios existe en sí mismo. Si nos devolvemos ahí en la primera parte dice, sino que solamente manifiesta su gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Es decir, la criatura, ¿quién es la criatura? Nosotros somos las criaturas de Dios, creación de Dios. No podemos exigir nada, no tenemos derecho a nada. Por eso alguien decía que lo único que la criatura merecía era ¿qué? El infierno, no más. Es lo único que puede merecer una criatura siendo un pecador. Pero Dios en su amor y en su misericordia determina darse con la criatura. Dios tiene dominio, no es algo que se le da a Él, escuche. El dominio de Dios no es algo que Él adquirió o algo que Él conquistó o algo que Él recibió, no. El dominio de Dios, Él lo tiene siempre. Cuando usted ora, a veces dice, Señor, toma el control de todo. ¿Sí? ¿Se ha orado así? Pues le digo que no ore así. No vuelva a orar así porque está mal. Usted está diciendo a Dios como si Dios no tuviera el control. Yo oraba así también, tranquilos. Bueno, Dios toma el control de todo. No, eso es una frase mal dicha. Dile, Dios, tú tienes el control de todo y todo lo que pase y todo lo que suceda será perfecto conforme a tu voluntad, aunque esta criatura no lo logre entender o no le guste, que es más grave, ¿sí? Hay cosas que no nos gustan, pero Dios tiene el control.
Dios, ¿por qué tiene el control de toda la humanidad? Porque posee la plenitud de todo lo creado. Se puede decir que Dios está perfectamente satisfecho y contento con ser Dios. Dios no tiene una necesidad que no se haya suplido. Dios no tiene un deseo que no se haya cumplido como en nosotros. Dios no tiene una preocupación por el futuro, por el mañana. Dios no aumenta su poder ni lo disminuye, es el mismo siempre. Dios es ¿qué? Poderoso, punto. Es que es más poderoso al fin en el Apocalipsis, no. Es igual, el mismo Dios de Apocalipsis es el mismo Dios de ¿qué? De Génesis, de la creación. Su esplendor y su gloria no aumentan y no disminuyen porque usted y yo no oremos. Él no deja de recibir adoración porque la iglesia le rinda adoración o no le rinda. Siempre la está ¿qué? Recibiendo. Porque la verdadera iglesia siempre está ¿qué? Adorando. Dios no va a cambiar nada de lo que Él ha establecido para la raza humana porque usted de pronto llegue a pensar que las circunstancias van a hacer que las cosas cambien. Es decir, nada de lo que va a pasar en el futuro va a ser afectado por nosotros. Por eso el hombre le cuesta tanto a la ciencia entender quién es Dios, porque la ciencia cree que todo lo que está investigando y todo lo que está estudiando va a cambiar el desarrollo del fin de los años, de los siglos. Resulta que no, nada va a cambiar el futuro de esta humanidad porque Dios es en sí mismo. Él vive en sí mismo, Él escribió, planeó, estableció algo, un decreto eterno, y ese decreto eterno no va a cambiar porque nosotros siquiera lo pensemos o porque la gente diga, no, Dios tiene que cambiar todo lo que planeó porque la humanidad está muy mal. No, la humanidad está mal porque es parte de su proceso y de su descomposición para Dios salvar a algunos de ese mal, de esa maldad que hay en la tierra. Su gloria refleja lo que Él es y Él es la fuente de su existencia y Él es la propia realidad, digámoslo así. Él vive en una realidad continua. Dios no fue creado por nadie, tenga en cuenta eso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Por eso Dios tiene todo el poder. Dios conoce todas las cosas. En todo momento Él tiene un conocimiento completo de sí mismo, de Él y de toda la creación. Su comprensión es infinita, se extiende a todos los tiempos y lugares y siempre es infalible. ¿Qué es infalible? Que no falla. Absolutamente correcta e independiente sin depender de la recopilación de información. Escuche, Dios no necesita información de esta tierra para actuar, ya la tiene toda. Tiene todo lo que no ha sucedido, ya lo sabe, ya lo vio. Por eso estamos ante un ser demasiado grande como para dudar que si sabe todo eso que estamos hablando, ¿cómo no va a ser capaz de acordarse de nosotros y ayudarnos en el proceso de salvación? Dios es sabiduría y conocimiento, nada es contingente o incierto para Él. ¿Qué es contingente? Es bueno saber, ¿no? ¿Qué es una contingencia? Sí, se usa mucho en el ejército. ¿Lo saben? Bueno, le explico con un ejemplo. Contingencia es que usted sabe que el año entrante viene una pandemia que va a matar a todo el mundo. Usted sabe eso este año. Entonces, una contingencia, usted dice, voy a comprar 20 bultos de arroz, 10 bultos de papa, voy a hacer un congelador grandísimo, voy a meter todo en un cuarto especial en mi casa, lo voy a construir, voy a poner allí una cama, voy a poner allí agua, voy a poner allí comida y voy a estar ¿qué? Preparado.
Eso es una contingencia, algo que usted prepara para si sucede. O por ejemplo, cuando usted, una contingencia es que usted tiene algo guardado para un tiempo de ¿qué? De crisis. Entonces resulta que el Señor no tiene contingencia. Él no necesita hacer eso. Él no necesita guardar nada, dudar de algo, pensar, y si nace más gente de la que, sí, no. El hombre sí tiene que ser contingente en muchas cosas. Los consejos de Dios que están en la Biblia reflejan su carácter y cumplen su santa voluntad. Cuando usted pida un consejo, ese consejo debe estar alineado ¿a qué? A la palabra de Dios. Normalmente es bueno usar la Biblia para dar un consejo porque ese consejo no se puede cambiar. La persona puede pelear, puede alegar, puede decir que no le gusta, pero cuando vuelva, ahí está el mismo consejo. Si no lo cumple, el consejo está ahí y ese consejo mismo lo va ¿a qué? A juzgar, porque se le dijo que hiciera esto que dice la Biblia y no lo hizo. Entonces, eso que dice la Biblia no es jugando. Como dice acá la frase, sus consejos reflejan su carácter y se cumple su santa voluntad. Cada consejo de la Biblia es ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Lo que Él sabe, Él lo hace. Lo que usted sabe, no lo hace. ¿Sí ve tan diferente? Nosotros deberíamos ser igual. Lo que sabemos, debiéramos ¿qué? Hacerlo. Dios tiene asistentes para su labor. ¿Quiénes son los asistentes de Dios? Los ángeles en primer lugar y la iglesia. La iglesia que le debe obediencia a Él. El solo hecho de saber que Dios sabe todo debería ser una razón para que el hombre se postre ante Dios y le diga: Señor, yo rindo mi vida, no tengo nada que hacer en esta tierra excepto aquello que tú me permitas vivir conforme a tu voluntad. Ahora en el sermón del domingo de ahora vamos a hablar lo que es la pobreza en espíritu y cuán lejos estamos de ser pobres en espíritu. En este ser divino, estamos hablando de la Trinidad, hay tres subsistencias. Usan esa palabra como decir tres en uno solo: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu. El Espíritu Santo, obvio. Los tres tienen un poder, una eternidad, una unidad y una esencia igual. Recuerde, ninguno de ellos tres actúa solo. Es decir, el Espíritu Santo produce la nueva vida en el creyente, aprendimos, ¿cierto? ¿Él lo hace solo o porque está así planeado por Dios? Por el plan eterno. Él no es que dice, uy, me cae bien y voy a meter a aunque no lo metimos al principio, pero un palancazo del Espíritu Santo, ¿sí? Para meterlo en el plan de salvación. No, no puede hacer eso. La rosca, ¿sí? No, este ora harto a mí, los otros no oran a mí tanto, pero este ora más. O me cae bien. No, no hay ese tipo de influencia en la Trinidad. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Tenga en cuenta eso siempre. El Padre no es de nadie. Dice que ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Algunos confunden esa frase. Cuando dice engendrado eternamente, no es que el Padre lo hizo, porque entonces usted tenía que averiguar la fecha. ¿Cuándo lo hizo? Eternamente, no fecha. O sea, es que siempre el Hijo ha existido en el Padre y el Padre en el Hijo. Siempre han existido
dice engendrado eternamente, o sea, no hay una fecha, no hay un principio para saber cuándo fue engendrado el Hijo en el Padre. Siempre ha estado en el Padre. Esto le puede rayar a uno la cabeza, ¿no? Uno dice, uy, ¿cuándo? Sí, pero eternamente quita la posibilidad de que haya sido creado. Simplemente quiere decir que siempre el Padre ha estado en él. Engendrar es poner vida, es decir, el Padre siempre ha estado en el Hijo, toda la eternidad de las eternidades. Entonces no se puede decir que el Hijo sea creado. Dice que el Espíritu procede de el Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, por tanto son solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por propiedades relativas, es decir, la forma como actúan es diferente. ¿Quién vino a la tierra? La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. ¿El Espíritu Santo estaba en la tierra? Siempre. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 1. Desde que la tierra existe, porque si decimos desde siempre, no porque la tierra no existió siempre, desde que la tierra existe, Él ha estado ahí, el Espíritu Santo. En Génesis 1 dice, 2, el Espíritu de Dios que se movía, es decir, estaba ahí. El Verbo también, note esto, el Hijo estuvo en la tierra antes de venir y encarnarse, también. Lo hemos aprendido en las diferentes materias. ¿Cómo estuvo? En el Verbo. El Verbo se hizo ¿qué? Carne. En Juan 1:1 nos da la respuesta. En el principio era ¿qué? El Verbo. El Verbo es el Hijo de Dios. Cuando usted lea el Verbo en Juan, usted puede estar diciendo que está leyendo la segunda persona. Trinidad. La segunda es la persona de la Trinidad, estuvo en el principio y la segunda persona de la Trinidad estaba con Dios y la segunda persona de la Trinidad ¿qué? Era Dios. Se puede entender o interpretar así también Juan 1. Entonces, el Padre, ¿cómo está en la tierra? O la pregunta es, ¿el Padre está en la tierra? ¿Pero cómo? Por su Espíritu y escuche, la obra de Cristo. Pero en realidad Él nunca ha venido Él. O sea, la primera persona de la Trinidad nunca ha venido acá. Como si ha venido ¿quién? El Hijo. Y como si está ¿quién? El Espíritu. ¿Sí ves? Es diferente. Por eso dice que son propiedades relativas, es decir, cambian en cada uno su forma de accionar. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el Padre con nosotros? Por su Espíritu y por su Hijo, en Cristo, por la palabra también. ¿Cómo se relaciona Cristo con nosotros? Por la palabra y por el Espíritu. ¿Y cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros? Con la palabra, directo. ¿Sí? Es diferente las formas como cada uno se está revelando al corazón del creyente. La doctrina de la Trinidad es la más difícil de enseñar y de entender. Es un misterio. Nadie tiene un doctorado en Trinidad. ¿Sí? Es difícil. Se puede hablar y hablar y hablar y vamos a tener un entendimiento, pero siempre vamos a quedar con muchas preguntas, dudas. Hasta este punto, la doctrina de Dios que se nos describe es algo genérica, es decir, nos habla del único Dios y de las cosas que las Escrituras enseñan acerca de Él. Pero las Escrituras no nos dicen solamente que hay un Dios. Afirman también que este Dios son tres y este es un misterio profundo.
Hacemos bien en considerar las siguientes palabras de un teólogo. Dice lo siguiente, escuche. Esta cuestión de distinguir la naturaleza divina de las tres gloriosísimas personas que en ella subsisten es el punto más difícil de toda la divinidad, de todo lo teológico de este mundo. Por eso dice que debemos rogar a Dios que en su gracia y en su misericordia nos pueda conceder que realmente nosotros podamos conocerlo. Juan Calvino dijo lo siguiente: ningún idioma es suficientemente rico, ninguna palabra es lo suficientemente significativa para declarar este profundo misterio. Eso dijo Juan Calvino de la Trinidad, que el entendimiento de los hombres y de los ángeles no puede comprender. Los ángeles no pueden enseñarnos la Trinidad. Ni la lengua de los hombres ni la de los ángeles pueden expresar. Si todos los santos ángeles en el cielo y la tierra se sentaran en un consejo y comunicaran sus nociones acerca de este argumento, reconocerían que es el misterio más grande e inexplicable e indecible, inconcebible e incomprensible de la raza humana. Nadie puede entender la Trinidad. Lo que sabemos y lo que estamos compartiendo es lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Estamos hablando de relaciones eternas entre ellos. El Hijo se relaciona con el Padre, el Espíritu Santo con los dos. Ellos no solamente crearon un plan de redención, ellos vivían eternamente los tres, siempre. En esa relación siempre ha habido amor, siempre ha habido lo que nosotros deseamos en una relación terrenal: el respeto, el amor, la santidad, la pureza. Todo eso siempre ha estado en la Trinidad. El Padre comunica, escuche, su sustancia al Hijo. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo a Felipe, cuando le preguntaron al Señor Jesús que querían ver al Padre, Él dijo: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no le habéis visto? El Padre comunica, escuche esa frase, su sustancia al Hijo. Es decir, el Hijo tiene toda la sustancia del Padre y el Espíritu Santo recibe del Padre y del Hijo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Es decir, al final el que termina haciendo toda la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Aquí hay un ejemplo de una ilustración para de pronto un poquito bajarla más acá, del cielo a la tierra. Dice, escuche, si tres emperadores iguales en dignidad se reuniesen todos en un mismo lugar, siendo iguales también en poder y majestad, si los tres se sentaran juntos, aunque uno no sea mejor que el otro, sin embargo, es necesario que uno de ellos se siente primero, otro segundo y otro tercero. ¿Sí me explico? Es decir, hay un orden, y ese orden de jerarquía que nosotros conocemos, ¿cuál es? El Padre, el Hijo, pero jamás usted puede llegar a pensar que el Espíritu Santo es menos que el Padre o menos que el Hijo, o que el Hijo es menos que el Padre y menos que el Espíritu, o que el Padre es más que el Hijo y más que el Espíritu. Por eso ponen este ejemplo: tres emperadores iguales en dignidad, o sea, tres jerarcas, tres gobernantes tal vez de tres naciones diferentes, tienen el mismo título, el mismo poder, pero cuando los invitan a sentarse hay un orden. No los van a sentar a los tres en la misma silla. Siempre va a quedar un orden, así no les digan, uno va a quedar primero, el otro va a quedar segundo y el otro va a quedar ¿qué? Tercero. Y ellos no se van a molestar porque ellos entienden, las personas que están bajo autoridad
normalmente entienden lo que es la autoridad. Entonces, así pasa con la Trinidad. Aunque ninguno de ellos es mayor o superior al otro, sin embargo, el Padre está ¿qué? En primer lugar, no porque esté antes que el Hijo o el Espíritu Santo en dignidad o honor, sino porque Él es la fuente de la deidad, siendo el Hijo de Él y el Espíritu Santo de ambos. ¿Se ve? Él es la fuente de la deidad, de la divinidad, de la gloria, de todo eso. El Hijo subsiste en Él y el Espíritu Santo en los dos. Esto no lo habíamos visto tanto cuando vimos los atributos. ¿O sí? ¿Sí se acordaban? No, no. ¿Por qué la confesión de fe hizo esto? O sea, ¿por qué se hizo la confesión de fe en el siglo XVII? Porque siempre se ha atacado la Trinidad. De hecho, hay una idea errada de Dios, y creo que de la corriente donde nosotros venimos también se habla a veces de eso. Y es que Dios era uno en el Antiguo Testamento y que Dios es otro en el Nuevo Testamento. Entonces, pareciera cierto por los relatos. Porque usted lee el Antiguo Testamento y usted ve cómo pareciera un Dios sin misericordia, con todas las matanzas, todas las guerras, todos los juicios que el Señor permitió. Y usted lee el Nuevo Testamento y usted dice paz y amor. O sea, se remonta al año 70 cuando nació el hipismo. Paz y amor. ¿Sí? Paz y amor. ¿Cristo es qué? Paz y amor. Hay gente que sigue creyendo que Cristo es paz y amor, pero se les olvida que Él es justicia, que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Otro error, para que usted lo va a escuchar, porque si usted conoce gente creyente de otras iglesias donde no se predica la doctrina bien, hay muchas ideas de la Trinidad. Una es esa: pensar que el Padre es uno en el Antiguo Testamento y que Dios el Padre es otro en el Nuevo Testamento. Y de hecho se llega a pensar que Jesús, aunque es el Salvador, siempre lo ponen un poquito abajo de ¿quién? Del Padre. El otro error es este, y es que el Padre, la gente dice así, el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo ahora. Eso se llama modalismo. Cuando escuche esa frase, acuérdese para que no lo corchen los eruditos. Modalismo, modos. Es decir, Dios tuvo, para ellos es un Dios y no tres. Para ellos es un Dios y no son tres. Para ellos Dios se reveló como Jehová en el Antiguo Testamento, luego se revela como Cristo en el Nuevo Testamento, y después de que la iglesia queda en la tierra, entonces Él se revela como el Espíritu Santo. Mire, una persona que no sabe nada de la Biblia, eso le puede sonar recontra espiritual. Uy, poderoso ese Dios, o sea, ¿sí? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para hacer allá y para hacer allá y para hacer acá? Y es sutil. Una persona que no estudia la Biblia dice, ah, sí, bien, bien, súper, es el Dios. Y hay iglesias fundamentadas en esa doctrina y ellos no lo saben ni siquiera, que se llama modalismo. Sobre todo la corriente pentecostés. Ellos usan ese modelo de tres manifestaciones distintas de Dios en las dispensaciones, es decir, en los tiempos. ¿Qué es dispensación? Acuérdese, tiempos, tiempos, nunca se le olvide. ¿Qué es una dispensación? Tiempos. Entonces, para ellos, el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo del Nuevo Testamento y el tiempo de la era cristiana se llama este. Pero todo eso es error. Él es el mismo de ayer, de hoy
y de siempre. Siempre, siempre ha estado la Trinidad en acción. En Génesis está en acción. Usted lo lee en los Salmos. Cuando David ora, a veces está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo es el que está componiendo lo que él está hablando. Sobre todo en el Salmo 110, me acordé, busqué ahí Salmo 110. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo ¿a quién? A mi Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Está el Padre, está el Hijo y el que está hablando es ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo está inspirando ¿a quién? A David para componer el Salmo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este texto lo usa el Señor para confrontar a los eruditos del Nuevo Testamento cuando les pregunta que de quién está hablando David cuando dice este texto. De él. O sea, es como si Jesús dijera, está hablando de mí. Él está hablando de mí, dice Cristo. Esa es una evidencia. Y hay varias en la Biblia donde aparece el Padre y el Hijo, no con el nombre de Jesús. Eso es importante saberlo. En el Antiguo Testamento no aparece el nombre de Jesús, sino en Isaías 53 y aparece es Emanuel. Emanuel, ni siquiera Jesús. Dios con nosotros. Pero el nombre Jesús no aparece en el Antiguo Testamento. O sea, usted nunca va a encontrar el nombre Jesús y la palabra Cristo tampoco, casi no aparece. Pero el Mesías está en todo el Antiguo Testamento. Ahí está. Implícito o explícito, Él está ahí. ¿Preguntas?